Ahora resulta que yo quiero saber cómo es que estas emociones de las que hablo ahorita repercutieron en mí. ¿Cómo es el mecanismo que hace que yo me ponga tan mal? Y estamos hablando nomás de lo psicológico, ¿no? Bien, en la parte psicológica, vean lo que sucede. Este niño, antes de ser maníaco depresivo, fue un niño que o fue acusado o abusado, o fue humillado, maltratado, victimizado, todo lo que ya mencionamos ahorita. Como lo dijo el doctor ahorita, a través de sus neuroreceptores de vista, tacto, gusto, olfato, oído, estas emociones las captó como frecuencias que se miden en hercios. Es medible. Efectivamente, como él lo dijo también, a través del tálamo es un filtro que capta la información, la procesa y la manda al sistema nervioso central, a la corteza cerebral y luego al hipotálamo, tal cual lo dijo. Pero mientras esta información va viajando, sigue la información en hercios. Es información que se procesa a la velocidad de la luz. ¿Ok? Se procesa a una velocidad de 7 milésimas por segundo. Si divido un segundo en 1000 partes, a 7 milésimas por segundo. A esa velocidad se procesa. Esa información viaja al hipotálamo. El hipotálamo se conoce como centro emocional. Toda la información que llegue ahí, que va en hercios, vean la información, va a entrar al hipotálamo y en el hipotálamo están los núcleos que controlan el hambre, la sed, el sueño, la temperatura, la presión, la alegría, la tristeza, el coraje, el placer, escalofríos, calambre, gana de llorar y todo lo demás. Los núcleos se llaman arcuato, los principales, arcuato paraventricular, supraóptico, supraquiasmático. Arcuato paraventricular, supraóptico, supraquiasmático. Esto es para los que les gusta investigar un poquito, pero para que vean qué profundo es esto. Cuando la información pasa de la corteza cerebral, del sistema nervioso central al hipotálamo, se convierte en milivolts. Cambia. O sea, un voltio tiene 1000 milivolts. Se convierte a milivolts, 70, 90 milivolts negativos. 90 negativos, 70 positivos. Esta es la frecuencia en la que debe vivir o estar la energía que fluye en el hipotálamo. Este es uno de los conocimientos más profundos que he adquirido a lo largo de mi vida en mi conexión. Y después de investigarlos he comprobado que sí. Pero están encriptadas todas estas informaciones. 70, 90 milivolts negativos, 90 negativos, 70 positivos. En ese punto de equilibrio es donde deben estar las frecuencias cerebrales del hipotálamo, en esos núcleos que controlan las emociones. Bien, me regreso tantito para atrás. A esta persona sufrió un trauma de todo lo que ya mencionamos ahorita. Entra a través del tálamo, va al sistema nervioso central, a la corteza cerebral y luego llega al hipotálamo, a los núcleos. Bien, cuando esta frecuencia 70-90 milivolts se modifica, llega a una frecuencia, por ejemplo, frecuencias positivas, se le llama frecuencias positivas cuando nosotros perdemos energía. O sea, una emoción que superó mi tolerancia ha llegado. Entonces las frecuencias negativas bajan y las positivas suben. Y en este momento el cerebro sufre un shock. Los impulsos bioeléctricos se cortan. Y en ese momento se genera lo que se llama el trauma. Es como cuando hace un corto un cable. Pero el problema es que lo está haciendo en el lugar donde se controla todo lo que está para abajo. En ese momento que se genera ese corto bioeléctrico, en ese momento que se modifican las frecuencias que acabo de mencionar, 70, 90 milivolts negativos, en el momento que los positivos suben, está perdiendo fuerza el cuerpo. Ahí se genera el trauma.
En ese momento, el sistema nervioso simpático indica que hay peligro, detecta una alarma de peligro. Se activa el sistema nervioso simpático. En ese momento nos estamos preparando para huir, para brincar. ¿Qué pasa cuando vas por la calle y de repente viene un carro y te va a atropellar y lo miras y brincas como 2 metros y te salvas? Y volteas todo raspado y dices, de la que me salvé. Y te paras y miras que el carro se fue y dices, carambas, y las muletas las atropelló el carro. O sea, traían muletas y aún así reaccionaste en 7 milésimas de segundo. Y no te explicas cómo pasó eso. Yo ya se lo estoy explicando ahora. Entonces, ese sistema de alarma, esa reacción que sucedió cuando se activa el sistema de alarma, aquí viene y a todos les tiene que interesar porque todos traen traumas y ahorita van a empezar a ponerse el saco donde los traen. Acabo de hablar de la parte neurofisiológica, nada más donde se está generando el trauma. Ahora, enseguida, estamos hablando del sistema nervioso simpático, que es el sistema de alarma que indica peligro. Bien, ese sistema de alarma en el sistema nervioso simpático, lo primero que genera cuando tú te asustas, ¿qué sientes? Un hueco, ¿no? Y enseguida a pulsar el corazón rápido. ¿Les ha pasado alguna vez? En algún susto, la pérdida de un familiar, un accidente, que se te hace un hueco en el estómago, rápido empieza a latir el corazón más todavía y empieza a respirar más. Vean lo que ha sucedido. Cuando esto pasa a nivel del hipotálamo, entonces el nervio vago deja de recibir señales y se bloquea. Y tu nervio vago controla corazón, vasos sanguíneos, torácico, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, todo tu tracto alimentario, desde la faringe hasta el ángulo esplénico, el colon, el hígado, el riñón y el páncreas. En este momento se ha desconectado la fuente energética que te estaba llevando todas las señales de ida y de vuelta a todos esos órganos, a todos los nervios relacionados con ellos, a todos los músculos relacionados con ellos, a todo lo que está relacionado con él. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el sistema nervioso está monitoreando la temperatura, la presión arterial, la presión del agua en cada célula de los cerca de 30 trillones que tienes en tu cuerpo. Pues cuando sucede un bloqueo de este tipo, en cuanto sucede un bloqueo de este tipo, ¿qué crees que pasa? Bien, ve la reacción del cuerpo físico. Ya estamos hablando del trauma. Ahora ve la reacción del cuerpo físico. El diafragma abdominal se cierra. El plexo esofágico se contrae. Y justamente por ahí pasa una arteria que se llama arteria aorta torácica, que sale del corazón, atraviesa el diafragma y se divide en 2 arterias que se conocen como ilíacas comunes. Se le conoce como bifurcación, se divide en 2. Las arterias ilíacas comunes van a la parte baja del vientre de los 2 lados. Se le conoce como complejo sacral. Está conformado por más de 12 arterias y esas arterias llevan la sangre a tus intestinos, lo que es la zona gástrica, la zona hepática, la zona renal, los genitales y los femorales. En el momento que tu diafragma se cierra, estamos hablando de un trauma y lo que lleva para abajo, ¿no? En el momento en que tu diafragma se cierra, la irrigación sanguínea, recuerden, tenemos circulación diástole y sístole, circulación de alta y circulación de baja. La circulación de alta se cierra y el intestino requiere fuerza para poder ejecutar sus fuerzas de contracción y su peristaltismo para que lo que te comiste irresponsablemente salga. Sin raspar muebles. Bueno, al momento de este bloqueo, la sangre, al momento de cerrarse la válvula de irrigación de esta arteria y ya no irrigar todas las zonas que mencioné, la sangre empieza a ir más rápido a los brazos, a las piernas, al cerebro, a los riñones. Y al ir la sangre más rápido requiere más pulso del corazón. El corazón empieza a funcionar más rápido,
ahora la sangre va más rápido y requiere más oxígeno, empieza a respirar más rápido. Estamos hablando de un trauma, de un maníaco depresivo. Desde que ingresó la emoción, ¿no? Sí. ¿Cómo se generó allá adentro? Y ahora ya estamos hablando qué efecto está generando en el cuerpo. Estamos hablando de 7 milésimas de segundo. Se lo estoy explicando en la clase, pero estamos hablando de una reacción así. Bien, al momento de que sufriste este susto, este hueco se dio porque la válvula de irrigación sanguínea se cerró y sientes como una sensación de vacío. Más pulsaciones porque la sangre va para otros lugares ya. Bien, ya lo mencioné. Ahora sí, ya pasó el susto, ya pasó el evento. ¿Y qué crees? Como es autónomo, si el trauma fue un acoso sexual o un abuso sexual, ¿a poco una niña va a llegar a su casa y le va a decir, mamá, fíjate que me acosaron en la esquina y me violaron, pero ya estoy re bien, hasta el estrés se me quitó? O sea, no va a pasar eso. Es autónomo la reacción que está generando el cerebro. A partir de ahí, todos los órganos que se bloquearon, consecuencia de esta emoción que vivió, todos los órganos que se bloquearon van a permanecer bloqueados desde ahí hasta toda la vida mientras no se desbloquee el origen causal que generó este bloqueo. Ahora sí, a partir de ahí, las señalizaciones del cerebro hacia los órganos y hacia el cuerpo que están relacionadas con este bloqueo van a disminuir. A partir de ahí, así tomes laxantes, así hagas ejercicio, tu peristaltismo intestinal o tu fuerza de contracción va a ser lento porque no hay señal suficiente. Es como cuando no tienes luz suficiente para prender el refrigerador o como cuando la batería del carro está baja. Sí envía señal, pero no es suficiente el voltaje que necesita para prender el sistema otra vez. Nos vamos entendiendo. Pero este no es el problema nomás. Estamos hablando de la irrigación sanguínea ahora. Pero ¿qué va a pasar a partir de ahí si el sistema digestivo, a través del cual digerías alimentos, absorbías, transportabas y eliminabas toxinas, está lento? Todo el sistema, desde el sistema digestivo, empieza en la faringe, va a la tráquea. El sistema digestivo que empieza en la faringe se divide en nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. El intestino va a pesar, va a ir acumulando materia fecal porque está lento. Y el intestino al momento de pesar va a caer hacia abajo y se va a jalar todo el tubo digestivo de arriba. Y se te va a empezar a tapar la nariz. Vas a empezar a respirar menos y vas con el otorrinolaringólogo y le dices, oiga, es que traigo este problema, y vas con el oftalmólogo, es que me duelen los ojos. Y te buscan 1000 causas, pero nunca te buscan la causa principal, porque la desconocen. Y te van a dar laxantes y te van a dar antiinflamatorios y te van a empezar a dar una cantidad de medicamentos. Pero ya se dieron cuenta que la red de información que está detrás de un simple trauma es demasiado larga. Ya se están dando cuenta.